Continuamos con más de Armonía Animal y ya estamos en nuestro segmento Entrevista con el Experto. Y hoy nos acompaña la doctora Anly Quinto, quien nos visita de Clínica Veterinaria Exituvet. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, mucho gusto. Y bueno, pues es un placer tenerla por acá y gracias por sus aportes en este tema. Hoy vamos a estar hablando de las tortuguitas y todos los cuidados que requieren cuando las tenemos como mascotas. Así que si tienes una tortuguita en tu casa, pon mucha atención porque este programa te va a servir mucho. Pues vamos a hablar de estas maravillosas, lindos seres que son las tortuguitas. No son mascotas, pues cada vez han ido tomando popularidad, ¿verdad? Las tortuguitas como mascotas. Sí, realmente los reptiles han ido tomando popularidad porque muchos creen que son fáciles de mantener, cuando realmente son de las especies de animales que son un poquito más complicados por su temperatura, humedad que necesitan, pero claro, entre los reptiles las tortugas son de las más fáciles de mantener. Ajá, y pues bueno, pues aquí como este programa es muy educativo, vamos a iniciar preguntándole a la doctora, ¿cuáles son las tortugas que podemos tener o que es recomendable tenerlas como mascotas, doctora? Aquí en Guatemala las tortugas que se recomiendan son las que son exóticas, ya que las que son nacionales están protegidas por la ley y por lo tanto es ilegal tenerlas. Entonces se recomienda siempre conseguirlas a través de un vendedor que está registrado en el MAGA principalmente, y serían las tortugas de agua, como las tortugas verdes que les dicen que venden en acuarios. Últimamente han venido mucho las tortugas de tierra, como las sulcatas o las tortugas de patas rojas, pero siempre es importante, antes de adquirir un animalito, más que todo de estos, abocarse con un médico veterinario experto en vida silvestre que les indique los manejos y los cuidados necesarios y cómo debe mantenerlas en su hábitat. Y bueno, doctora, hablemos un poquito acerca de esto que puede llegar a ser tal vez un mito o una creencia, ¿verdad? El hecho de que las personas piensen, como mencionábamos al principio, que bueno, no tengo mucho tiempo, no tengo mucho espacio, voy a tener a una tortuguita de mascota porque es más fácil, pero resulta que también son complejas y resulta que requieren también cuidados especiales, ¿verdad? No es nada más, como siempre decimos en este programa, de llevar a cualquier animalito a casa y dejarlo ahí nada más, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que necesitamos saber y hacer cuando ya tenemos la tortuguita y la vamos a llevar a casa? Ok, lo primero es estar consciente de qué requerimientos de su hábitat necesita, ya sean de tortugas de tierra o tortugas semiacuáticas, porque son hábitats completamente diferentes los que se requieren para cada uno. Claro. Entonces, si ya nos decidimos por cuál vamos a elegir, si es una de tierra o una semiacuática, entonces decidir ahí qué vamos a incluir en el área en donde la vamos a tener. Una semiacuática necesita una pecera, necesita un filtro, un termostato, necesita tener un área seca, un foco de calor, un foco de luz UVB. La de tierra necesita un área amplia porque van a crecer bastante. ¿Las de tierra crecen más? Las de tierra, algunas crecen más, dependiendo de la especie. Y, por ejemplo, la sulcata puede llegar a pesar 100 libras o más. ¡Wow! Son bastante grandes. Entonces sí se va a requerir de bastante espacio para ellas. Igual las tortugas semiacuáticas que venden, las tortugas verdes chiquitas, que les dicen se quedan chiquitillas. Exacto, no es verdad. Sí llegan a crecer hasta 60 centímetros, o sea, son unas tortugas grandes. Y pues la gente compra un riñoncito con una islita o una pecerita chiquitita. Y cuando sienten la tortuga ya no cabe. Entonces, ¿y de qué depende eso, doctora? ¿De qué depende, digamos, el crecimiento, aparte de la especie? Dependerá mucho de su alimentación, de la temperatura en la que la mantengamos y del hábitat. Si la tenemos en un lugar muy pequeño, va a costar que crezca. Si ya está mal alimentada, también no va a crecer adecuadamente o no va a crecer bien.
nos han llegado tortugas de 10 años y siguen siendo así. Oh. Y eso no está bien. Claro, o tortugas de 20 años y el caparazón se encogió por problemas de mala alimentación. Entonces, sí es necesario educarse bien antes de... Es que es necesario educarse bien, doctora. Con esto que mencionábamos, alguien podría decir por ahí, bueno, pues entonces si yo no quiero que la tortuga crezca mucho, la voy a dejar en una pecerita. Pero esto recae en problemas de nutrición. Hablemos un poquito de esto, por favor. ¿Qué pasa si hacemos eso? Sí, si no alimentamos bien a nuestras tortugas, van a tener problemas como deficiencias de calcio que se reflejan en el caparazón, en la forma en la que crecen, deficiencias de vitamina A que tienen problemas en los ojos y dejan de comer. Entonces, sí necesitamos mantener una buena alimentación. Dependiendo también de la especie, ¿verdad? Para que así la tortuga crezca sana y crezca adecuadamente. Claro, que esté bien nutrida, ¿verdad? No quitarle ninguno de los nutrientes que ellas requieren. Sí, porque si uno las alimenta mal, después pues puede llegar a perder la vida, porque ellas dejan de comer en el momento en que se les cierran los ojos o los mantienen cerrados porque por la deficiencia. Ya no buscan su comida, dejan de comer y lamentablemente pues fallecen, ¿verdad? Y mueren, qué cruel, ¿verdad? Aunque pues nosotros no oigamos nunca quejidos ni llanto, es una manera muy cruel, ¿verdad? Las estamos dejando prácticamente pues morir de hambre, ¿verdad? De inanición allí en la pecera o en el recinto en el que los tengamos. Así que ojo con eso, por favor, amigos. Y ampliemos un poquito el tema de la alimentación, doctora, ya que es tan importante. ¿Qué es lo aconsejable darles? ¿El tipo de alimento que ya viene preparado para ellos o un complemento también entre, muchas veces nos dicen, mire, le puedo dar zanahoria a mi tortuguita, alguien por ahí nos comentaba, yo le doy fideos. Sí, la verdad es que alimento casero nunca es bueno darles, o sea, de fideos no se puede, inclusive algunos recomiendan embutidos, eso no es un buen alimento para las tortugas. Entonces, lo ideal es una base de, se podría decir ensalada, también dependiendo de la especie, y complementarla con alimento comercial para tortuga. Con el que ya viene, Pongámonos, las tortugas de tierra son vegetarianas, entonces se tendrían que dar más hojas, un poco de frutas, se pueden dar flores en algunas especies. Las tortugas semiacuáticas son entre carnívoras y vegetarianas, entonces hay que dar también una mezcla de frutas y hojas, como podría ser una lechuga escarola o acelga, junto con hígado de pollo, pollo cocido, lombrices, inclusive con las que son semiacuáticas, dentro de la pecera se pueden incluir pececitos vivos, dejarlos ahí y ellos van a nadar ahí en la pecera y las tortugas los van a cazar. Prácticamente eso es una cápsula de nutrientes que trae vísceras, trae hueso, trae vitaminas, minerales frescos, porque prácticamente los cazan ahí. Entonces es importante siempre conocer la historia natural de la especie a la que nosotros vamos a cuidar, porque entonces nosotros vamos a intentar hacer una dieta lo más parecido a lo que se podría encontrar en la naturaleza, ¿verdad? La idea es esa, tanto en su recinto como en su alimentación. La idea es acercarnos lo más que podamos a lo que ellos tendrían en vida libre, ¿verdad? Para que ellos pues estén felices, ¿no? Los animalitos pues que puedan tener realmente bienestar. Doctora, también otra de los asuntos con las tortuguitas muchas veces es cuando no sabemos cuándo requieren ellos esconderse. Esto va a depender de la especie, ¿verdad? Pero muchas veces las personas dicen, se me perdió mi tortuga y luego apareció 3 meses después en el patio o qué sé yo, ¿verdad? Sí, esto pasa muchas veces con tortugas que son terrestres. Ellas hacen agujeros en la tierra y se esconden. Suele suceder en época de frío porque ellas entran en un estado como de invernación, que en reptiles se llama estivación. Entonces, lo ideal es no permitirlo, o sea, mantenerla a una temperatura. Si la temperatura baja mucho, entonces nosotros proporcionarles el calor y poner la luz necesaria, la lámpara de calor, la lámpara de
que refleja los rayos UVB. Entonces, para evitar este tipo de cosas, porque a veces se quedan ahí y uno las pierde. Entonces, sí, cierto. Sí, es mejor, si vamos a tener un tipo de tortuga así, controlar nosotros la temperatura para evitar este tipo de... Para evitar las pérdidas, situaciones. Así es. Doctora, las tortugas, pues necesitamos llevarlas con qué regularidad también al veterinario, y cuáles son las enfermedades que están ellas más propensas a padecer. En las tortugas, las enfermedades más comunes son deficiencias de calcio y de vitaminas, porque la gente no les da una buena alimentación, o se meten a internet o buscan en grupos y les dicen, sí, solo el concentrado está bien, y empiezan con problemas nutricionales. Entonces, lo ideal es llevarla cada 6 meses, porque también requieren de desparasitaciones como cualquier otra especie, otra mascota. Entonces, sí es ideal llevarlas al veterinario cada 6 meses para su chequeo general, y siempre estar pendientes. Los dueños deberían de conocer la forma en que se comporta su mascota, ¿verdad? Su tortuga, y saber reconocer qué está pasando. Si la observación es importante. Si está comiendo menos, o ven que está más tranquila, más aletargada. Entonces, creo que eso es importante, que el dueño observe bastante a sus mascotas, y que ellos puedan detectar tempranamente algún signo que les haga alerta y decir, no, algo está pasando aquí, y llevarla al veterinario. Aparte de los signos que acaba de mencionar, doctora, ¿hay otros que digamos que puedan ser visibles en este tipo de animalitos? Porque pues son un poquito más complejos que los gatitos y los perritos, que son más grandes y que pues podemos notar rápidamente cuando están enfermos, pero en las tortugas, ¿cómo le hacemos? Sí, hay algunos que hay deficiencias que provocan abscesos aquí en esta área, aquí, que como se ven como con cachetes, mantienen ojos cerrados, el caparazón no se ve normal, que se ve con placas encima, una encima de como otra. Como hongos, digamos, o sí, es pueden esa parte? ser hongo también, que se ven como manchas blancas, que el caparazón se está volteando, son deficiencias de calcio. Entonces, o que incluso lo tenga como lo quebradizo. Más que todo como aguadito. Como aguadito, Entonces, son signos que pueden dar, y uno puede estar observando como dueño, ¿verdad? Para ver si está bien o no. En cuanto a estas tortuguitas marinas, por ejemplo, de las que hablábamos, las pequeñitas que muchas veces nos dicen que no crecen, pero sí crecen. También a veces nos dicen, no van a cambiar de color. ¿Y esto es normal que cambien de color, o estas no deben cambiar? Sí, suele oscurecerse el caparazón de arriba. Cuando son pequeñas tienen como un diseño de varios anillos. Cuando van creciendo, el caparazón se va poniendo liso, y esos anillos se van oscureciendo, no quedan tan brillantes como cuando son pequeñas. Entonces, sí hay modificaciones que son normales. Que son normales, ¿verdad? Pero que bueno, es siempre importante entonces también las visitas al veterinario, ¿verdad? Para determinar y chequearlas. Ya hablamos entonces que también ellas necesitan desparasitarse, ¿verdad? Quizá ese sea un dato que muchas veces ignoramos. ¿Cada cuánto necesitan las tortugas desparasitarse, doctora? Lo ideal son cada 6 meses. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Y muchos creen que los reptiles no necesitan desparasitaciones, pero realmente es que sí se necesitan, más que todo porque las mantenemos nosotros en un hábitat, y a veces no se limpian como debe ser, o el tipo de alimento que les estamos dando no lo desinfectamos bien, o se pueden dar insectos, y los insectos no tienen un control real, y entonces ahí pueden venir parásitos que afectan ya a nuestras mascotas. Sí. En cuanto a la interacción, doctora, que nosotros podemos tener cuando tenemos una mascota, cuando tenemos de mascota a una tortuguita, ¿cómo debe ser? Muchas veces pues no es lo mismo que, bueno, al perrito se le saca a pasear, con el gatito lo podemos acariciar, si hay niños en casa, ¿cómo debe ser esta interacción con las tortugas? Realmente muchos dicen que los reptiles no tienen sentimientos, que no reconocen a los dueños, pero nos ha tocado ver tortugas que reconocen al dueño, que nosotros las agarramos y la tortuga está muy inquieta y se pone a pelear, y en cuanto el dueño la agarra, se tranquiliza y se queda así como, ya estoy aquí, ya cómoda. estoy segura.
Con las tortugas no es como que las podamos sacar a pasear, claro, pero sí se pueden sobar, inclusive si las tenemos en una pecera, poder jugar con ellas. Por supuesto también tenemos que ver la actitud de la tortuga, porque claro, muchas son asustadizas, entonces también podemos pasarnos de la línea y ya estresarlas en vez de jugar con ellas. Entonces, ¿verdad? Si tenemos una tortuguita nueva, observarla bastante, ver cómo se comporta cuando hay mucha gente, cómo se comporta con uno, si se esconde mucho, y tenerle paciencia, o sea, interactuar con ella, pero lentamente, no agarrarla y decir, vas a ser conmigo y vas a andar conmigo y andarla cargando, porque eso también las puede estresar. Entonces, lentamente ir acariciándolas, que ella vea que el contacto con nosotros no es un peligro para ella, que nos asocie con la comida, de que, bueno, cada vez que él viene o ella viene me van a dar de comer, eso también es un reforzamiento positivo que les hace bien. Claro, eso es importante, amigos, tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Y que muchas veces pues tendemos a confundir las actitudes de un animalito con las de otro, ¿verdad? No vamos a esperar de una tortuguita pues lo que podríamos esperar de un perrito, ¿verdad? Que esté todo el tiempo jugando con nosotros. Hay que conocer a las mascotas y bueno, yo sí creo en eso de que cada mascota tiene su personalidad también. A algunas les va a gustar ciertas cosas, a otros no, y lo dejan en claro, ¿verdad? Entonces la observación es clave en este asunto. Así es. Sí, hemos tenido clientes que nos llevan a sus 5 tortugas y sí es así de, ella, tienen cuidado porque a ella le gusta morder. No, ella sí es bien tranquila y le gusta que la carguen. Ella es muy peleonera, entonces por eso la tengo aparte. O sea, los dueños llegan a reconocer a sus tortugas y encuentran características en cada una de ellas porque cada una tiene su personalidad. Es sorprendente, pero tienen su personalidad, ¿sí? No son todas iguales, entonces sí, es cuestión de observar. En cuanto a la forma de las tortugas de mantenerse, digamos, ellas, doctora, ¿es aconsejable tener una tortuga como mascota o pues 2 o como ellas son gregarias entre ellas? ¿O cómo es realmente muchos creen que las tortugas se van a sentir solitas, está solo una, pero no. Las tortugas son solitarias, pueden vivir en grupo, pero no lo necesitan, no son como otros animalitos, no son como otros animalitos que sí realmente necesitan vivir en grupo. Ellas pueden vivir solamente una y hay que tener cuidado también cuando agregamos más tortugas al recinto, porque si las tortugas que ya está ahí es más grande, puede lastimar a las otras que son más pequeñas. Entonces, si vamos a agregar más, tomar en cuenta de que posiblemente vamos a tener que agrandar el área para que no tengan peleas por territorio y más que todo porque la mayoría de tortugas que venden en los pet shop son machos. Rara vez sale alguna hembra, entonces van a haber peleas por territorio. Si es que tenemos una ya grande y llevaron una pequeña, posiblemente la grande muerda o lastime a la pequeña. ¿Por qué se da esto, doctora, de que la mayoría sea machos? Debido a que como las incuban para la venta, por la temperatura pueden elegir, dependiendo de la temperatura, pueden elegir si quieren que sean machos o quieren que sean hembras. No digo. Pero como no les interesa la reproducción porque son de venta, prefieren venderlas y machos. Entonces las ponen a una temperatura para que se vuelvan machos o que nazcan machos y entonces las venden la mayoría machos, pero no es perfecto, ¿verdad? Entonces más de alguna hembra a veces nace, pero como no la sexan, sino que ya con la temperatura la mayoría va a ser macho, entonces las matan. Qué interesante, realmente. Pues las tortuguitas son bonitas, son hermosas, son maravillosas también como todos los animalitos y pues sí, si usted desea tener una en casa, téngala, dele viaje, pero por favor infórmese y asegúrese de poder tenerla bien, ¿verdad? En cuanto, ya para ir cerrando el tema, doctora, en cuanto a los cuidados que les debemos proporcionar, la limpieza, por ejemplo, si son marinas, cada cuánto es recomendable hacer el cambio o la limpieza del agua y qué cosas sí podemos tener y qué cosas no debemos tener. Cuando son las tortugas acuáticas, que creo que son las más comunes, sí es necesario tener un filtro en la pecera, no tanto porque ellas van a
necesitan respirar de esa agua porque no es así, ellas tienen pulmones y respiran del aire, no a través, no filtran el agua. Pero es bueno mantenerla limpia también para evitar infecciones en piel o en hongos y cosas así. Necesitan un termostato porque la temperatura debe ser en unos 28 grados más o menos, debe mantenerse el agua. Y si no tenemos filtros, sí va a ser necesario hacer un cambio de agua cada 2 o 3 días, debido a que ellas comen el agua, entonces uno les echa el alimento y lo que no se come se deshace y entonces se ensucia mucho el agua. Y como también ellas se mantienen ahí, defecan. Entonces sí va a ser necesario hacerle un cambio de agua unas 2 veces por semana. Ahora, si tenemos filtro, eso nos va a ayudar a mantener más limpia el agua por más tiempo, y podría ser una vez al mes, cada 10 días. También vamos viendo nosotros qué tan sucia está el agua, o también podemos limpiar el fondo con de esos para limpiar peceras que solo succionan lo del fondo. Podemos usarlo para mantener también fuera de residuos de alimento y de heces el fondo, que también eso ensucia el agua. Los adornos se pueden poner prácticamente cualquier adorno, no hay tanto problema. No se recomienda mucho piedras en el fondo de las peceras, piedras pequeñas, porque ya se las pueden tragar, y entonces ya vamos a tener problemas de obstrucción. También se recomiendan poner hojas acuáticas naturales, porque ellas al final se las paran comiendo, pero también eso les ayuda a entretenerse, a enriquecer, y se ve bonita la pecera. Y se ven bonitas, como, así es. Qué excelente. Pues entonces ahí está toda la información, amigos, para que ustedes, si quieren tener su tortuguita como mascota, pues la puedan tener de la mejor manera. Doctora, ¿dónde la localizan? Sí, nosotros nos encontramos en la clínica Exitu, que está en zona 11, y nos pueden encontrar también en Instagram como ExituVets. Pues le agradecemos mucho el habernos acompañado hoy y el gran aporte que ha hecho a este tema, doctora. Muchas gracias. Un gusto. A las órdenes. A ustedes, amigos, muchas gracias. Nos vamos con lo siguiente. Nos vamos a un breve corte, pero antes te presentamos la nota Lemon G. ¿A tu mascota le gusta invadir tu cama y tus sillones? Esto lo hace porque ama tu compañía y tu olor, pero además también ama la comodidad. Por eso, el regalo ideal para tu mascota es una camita Lemon G, hecha con hojas deshidratadas de la hoja de té de limón, que sirve de repelente para pulgas y garrapatas. Su uso es versátil, ya que puedes utilizarla también para llevarla en el carro. Tu mascota amará la comodidad y tú amarás lo fácil que es limpiarla. Apenas necesitas un pañito húmedo y además está a un precio súper accesible. Sigue en sintonía de Canal Más Guatemala, porque enseguida regresamos con más de Armonía Animal.